Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema del diseño factorial. Este, y es necesario para ello, pues, tener en cuenta que es algunas consideraciones a la hora de hacerlo y daremos un ejemplo de cómo realizarlo en el software de Minitab. Empezamos con qué es. Bueno, en general es una técnica estadística que busca determinar la influencia de factores sobre una respuesta o sobre una característica. Bien, determina la influencia que puede existir en factores o entre ellos y es utilizada principalmente para determinar si al variar condiciones o factores, estos van a tener una influencia dentro del experimento. Pues bueno, para entenderlo un poco más, debemos entender que nosotros a la hora de experimentar, pues nosotros podemos variar condiciones, metodologías o características del objeto en estudio. Por ejemplo, en condiciones podríamos tener los tiempos a las iteraciones o algunas condiciones dentro de un procesamiento. También podemos variar metodologías previas, por ejemplo, formas de extracción, hablando de forma de extraer algunos biocompuestos, etcétera, pretratamientos que se lleven a cabo o algún proceso. Además de esto, pues las características del objeto, más principalmente englobado dentro de los alimentos, porque podemos variar geometrías o proporciones dentro de formulaciones. Y vamos a evaluar cómo todos estos factores, todas estas variables independientes que nosotros queremos estudiar, van a tener influencias sobre un experimento, ya sea en el objeto de estudio en particular, composición química, estructura, etcétera, propiedades o características del mismo, ya sea que mejore color, empeore color, quite pigmentos, genere un pardeamiento, etcétera. Y también entendemos que gracias al diseño factorial vamos a poder ver si hay influencia de estos factores durante la experimentación. O sea, ya sea que la temperatura, la humedad va a tener una influencia sobre las características químicas o a la vez estas mismas van a tener interacciones, o sea, que entre factores, ya sea temperatura, presiones, metodologías, etcétera, van a tener influencias dentro dentro de sí mismos o van a tener influencias para los resultados, ¿vale? Entonces, esto lo entendemos también con el diseño factorial. Podemos observar la influencia y la interacción entre los factores o si llega a existir o no interacción entre los mismos. Ahora, ¿cómo realizarlo dentro de Minitab? Para esto tenemos un ejemplo que en este caso pues es un ejemplo teórico eh, con fines prácticos dentro de esto y dice que vamos a evaluar la influencia de un pretratamiento, en este caso la maceración y las condiciones de ultrasonido, tiempo y temperatura sobre la extracción de carotenos de la zanahoria. Obviamente, gracias a este enunciado podemos tener los factores. Los factores es la maceración, o sea, el pretratamiento, el tiempo y la temperatura de ultrasonido. Ahora, ya que tenemos identificados los factores, o sea, lo que vamos a variar, van a venir los niveles de variación. En la maceración, pues obviamente vamos a tener una experimentación con maceración y sin maceración. Por lo tanto, este primer factor es de dos niveles. El tiempo, vamos a tener tres niveles, que sería 10, 20 y 30 minutos y 60 como ejemplo. Ahora vamos con esta información a realizar pues el Minitab. Ahora, ya posicionándonos dentro del software de Minitab, pues podemos ver varias cosas. La primera es la parte del navegador, donde nos va a mostrar todas las pestañas que abrimos. Va a ser la parte de la cuadrícula donde nosotros vamos a efectuar esos factores o pues vamos a tener el área de trabajo. Y esta parte que yo le llamo de resumen. Esta mm, pantalla, pues nosotros podemos agrandarla para ver más la parte del resumen o podemos disminuirla para pues ocultarlo más. En esta parte le llamo de resumen porque eso es lo que va a hacer esta pantalla. Lo que nosotros le coloquemos en la hoja de trabajo nos va a dar un resumen de lo que realizaremos o en este caso lo que creemos porque vamos a crear un diseño factorial.
Nos vamos a ir a la parte de estadística, nos vamos a ir a DOE y a factorial. Aquí, en general, todas estas opciones que nos muestra, pues son herramientas que se utilizan en el diseño factorial. Obviamente tenemos que iniciar por crear un diseño factorial. Ojo, siempre es necesario crear un diseño factorial y una vez que lo tengamos creado, ahora sí darle los resultados necesarios y el análisis consecuente, pero siempre es necesario crear un diseño factorial al inicio y posteriormente descargar toda nuestra información dentro de la cuadrícula. Pero es importante observar todas las variaciones o todas las herramientas que nosotros podemos tener en un diseño factorial. Desde la definición de diseño factorial personalizado, hacer un diseño óptimo, las respuestas, y aquí la parte de analizarlo, después la parte de predicción, las gráficas factoriales, gráficas de cubo, superficie de respuesta, etcétera. Entonces, vamos a iniciar creando un diseño factorial. Ahora, los primeros diseños factoriales del uno, 2, 3 y 4 opciones son diseños muy específicos, diseños que llevan un poco más de estructura. Siempre vamos a elegir el diseño general completo porque pues es el que va realmente a tener esta retribución que necesitemos. Posteriormente de elegir el completo general, le vamos a dar clic en cuantos factores. Aquí los factores son tres: maceración, tiempo y temperatura. Entonces le coloco 3. Posteriormente de esto nos vamos a diseños. En el diseño nosotros le vamos a dar nombre al primero, que sería maceración. Va a ser temperatura, va a ser tiempo. Y aquí elegimos el número de niveles. Sabemos que son dos en maceración, con y sin. Luego temperaturas, tenemos tres, perdón, tenemos dos y tiempo tenemos tres. Ahora, el número de réplicas. Normalmente para un diseño estadístico real se eligen tres réplicas. No las bloqueamos, no le colocamos bloque en réplicas y le damos a aceptar. Ahora, ya definimos los factores. Ahora le vamos a dar personalización a estos factores. La maceración obviamente es de texto. Aquí podemos seleccionar si es numérico, texto, o pues también le llaman cuantitativo, cualitativo, o categórico y numérico. Aquí el Minitab nos lo maneja como numérico y texto. Entonces, en la maceración, pues vamos a colocar sin maceración, sin el pretratamiento y con el pretratamiento de maceración. En la temperatura vamos a tener 40 grados, que es la más baja, y 60, que es la más alta. Posteriormente, en el tiempo, que también es numérico, vamos a colocar 10 grados centígrados, 20 minutos y 30 minutos. Una vez que ya los tenemos seleccionados, le damos a aceptar. En opciones, pues realmente cuando se hace un análisis estadístico, normalmente se aleatorizan las corridas. ¿Qué quiere decir una aleatorización? Pues en vez de hacer primero, digamos, una maceración con 10 minutos y 60 y hacer las tres réplicas y luego la de 20 y luego la de 60, o sea, en vez de hacerla consecutivo, lo que nos otorga la aleatorización es este control de alguna forma de decir que no estamos cometiendo un sesgo estadístico, que no estamos marcando un error estadístico y que estamos haciendo todas de la misma forma. Porque, por ejemplo, al inicio de cualquier experimentación, nosotros no sabemos si se va a disolver bien, si se va a hacer bien, si se tiene que prender el equipo, etcétera. Ya después de la tercera, cuarta vez que nosotros lo hacemos, vamos a empezar a cambiar nuestra forma de experimentar, sea lo que sea. Si prendemos un rato más el equipo, si le metemos un poco más de líquido, etcétera. Y todo eso
de alguna forma acciones que nosotros tomamos durante la experimentación, pues realmente no nos ayudan a tener una misma prioridad a todas. Por eso es que la aleatorización es muy importante, porque de esa forma dices, todas son iguales, todas pueden tocarte un día, todas pueden, o sea, tú no la estás controlando, realmente el programa te aleatoriza y te dice cuáles debes hacer primero, cuáles después, y de esa forma rompemos el sesgo. Por fines académicos, pues voy a desactivar la aleatorización, porque realmente eso no es lo que nos interesa ahorita. Obviamente le voy a marcar el almacenar diseño en hoja de trabajo y después los resultados. Los resultados normalmente yo le coloco todos, tanto tabla de resumen y tabla de diseño, que son los que van a aparecer en esta parte de acá arriba. Una vez que damos a aceptar, Minitab nos manda directamente nuestras corridas. Está nuestro orden. Aquí en el orden, pues es lo que viene la aleatorización. Aquí, pues obviamente nos marca del 1 al 27, que son las corridas que necesitamos hacer. En la tabla de resumen que se está utilizando en la parte de arriba, pues nos va a marcar el resumen del diseño. Factores tenemos 3, réplicas 3, corridas base 12, o sea, 12, y con 3 réplicas significa que tenemos 36 corridas. No tenemos bloque base, o sea, tenemos solo un bloque, o sea, ninguno está bloqueado. Bloque 1, número de niveles 2, 2 y 3, ¿va? Entonces nosotros podemos ver el orden de corrida, el tipo y los bloques, que no tenemos bloqueo, así que tenemos totalmente solo uno. Y aquí ya nos enseña maceración sin, con, sin la temperatura y el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en este caso, pues vamos a utilizar, si nosotros queremos verificar el rendimiento, no sé, en porcentaje, por ejemplo, o en decimal incluso, queremos observar los miligramos de caroteno obtenidos, que estas ya son mis respuestas, o sea, las que estoy colocando son lo que yo le voy a medir. Por ejemplo, podemos medir el color de la disolución, entonces ya con estos, pues podemos tener resultados. Voy a colocar resultados al azar para observar el análisis que pues se debe realizar. Una vez que pues ya colocamos los datos, obviamente estos datos están aleatorizados, no son de ninguna investigación, simplemente los coloca al azar. Pues vamos a hacer un resumen hasta el momento. Tenemos maceración, temperatura y tiempo como nuestros factores, nuestras variables independientes, las que nosotros vamos a variar. Rendimiento, miligramos de caroteno, color, en este caso, medición de delta E, en en variables de respuesta o, pues sí, respuestas del experimento. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? Ya que está, pues, generado el diseño factorial con nuestras respuestas, que pueden ser 3, 4, 5, todas las que queramos, pues nuevamente nos vamos a las estadísticas. Vamos a DOE, factorial, y ahora sí podemos analizar el diseño factorial. Le colocamos y bueno, el programa nos pregunta cuáles van a ser tus respuestas. Como ustedes observan, aquí ya nos cataloga directamente cuáles son las respuestas. ¿Por qué? Porque el software nos indica o nos permite que nosotros coloquemos el título y él luego lo toma como un valor de respuesta o un valor que no pertenece al diseño factorial o a la creación del diseño factorial, sino como una respuesta. Entonces nosotros podemos dar clic en rendimiento y damos seleccionar. En miligramos de caroteno, en color, y ahora sí, una vez que ya elegimos cuáles queremos analizar, porque incluso si yo quiero analizar solo rendimiento, miligramos de caroteno o color, pues solamente elegimos eso. Ahora vamos a hacer la personalización del análisis. Pues aquí, pues nos indica cómo van a ser los términos seleccionados. A, maceración; B, temperatura; C, tiempo.
A, B, A, C, B, C, A, B, C, quiere decir la interacción. La interacción entre A y B, maceración con temperatura, A y C, maceración con tiempo, B y C, temperatura con tiempo, y entre los tres, ¿vale? Ese pues queda predeterminado, lo aceptamos. Covariables no tenemos, no es un diseño que tenga covariables. En las opciones, pues realmente aquí el nivel de confianza que necesitas, que normalmente en estadística se utiliza el 95%, o un tipo de intervalo bilateral. Aquí casi no se mueve nada, a excepción de que tú necesites alguna otra forma de hacer el análisis, pues se cambia aquí. No hay ponderaciones, entonces realmente no le cambiamos a lo predeterminado. Paso a paso, no hay ningún método, todo está bien, aceptar. Gráficas, ¿qué gráficas necesito? Pues obviamente el Pareto, mostrar solo términos del modelo, me- mostrar todos los términos. Yo dejo siempre nada más los términos del modelo, residuos, regular, estandarizado, eliminado. Yo siempre la dejo en regular. Y en la gráfica de residuos siempre utilizo el 4 en uno, siempre, porque nos van a dar todos estos, el histograma, la gráfica normal, residuos contra ajustes y residuos contra orden en una misma gráfica y nos simplifica. Los resultados, pues realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos las presentaciones o está la presentación de resultados? Siempre en tablas simples para facilitar la lectura. Aquí seguimos teniendo todo esto que nos dé lo máximo que podamos obtener. Almacenamiento, pues no tenemos almacenamiento, así está perfecto y le damos a aceptar. Una vez que se esté procesando, pues va a hacer todo este análisis, pues estadístico y obviamente nos va a salir una nueva pestaña aquí en el navegador. En vez de ser un diseño factorial, pues va a ser un análisis del diseño factorial y aquí lo obtenemos, por ejemplo. Aquí hablamos del rendimiento, por ejemplo. El rendimiento más bien la influencia de la maceración, la temperatura y el tiempo en el rendimiento, en los miligramos de caroteno y en la delta E. Y ya podemos aquí pues ver la tabla de resumen, aquí esto lo podemos disminuir, ya no es de importancia en este momento. Aquí te tiene pues los modelos, el valor P, el valor F, para ver si hay estadísticamente variaciones o variaciones estadísticas. Y por ejemplo, aquí siempre es el diagrama de Pareto, principalmente hay que irnos. Y pues aquí nos dice que si sobrepasa esta línea, pues va a tener efecto. Como observamos, pues no hay ningún efecto, ni de A, ni de la maceración, ni la interacción maceración-temperatura, más bien, no hay interacción de estas dos. En C no hay diferencias significativas en el tiempo. No existe interacción entre A y C. O sea, esto lo leemos. Si sobrepasa esta línea, sabemos que hay diferencias significativas en el caso de los factores solitos, A, B, C. Pero los que tienen dos letras, A, B, A, C, B, C o A, B, C, si no sobrepasan esto es que no existe interacción. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué nos dice? Que no importa que si utilizamos maceración o no utilizamos maceración, no importa la temperatura y no importa el tiempo. No importa ninguno de estos tres, estamos obteniendo la misma cantidad de rendimiento, ¿vale? Ahora, en miligramos de caroteno, nos vamos al diagrama de Pareto y observamos lo mismo. No existe variaciones, por lo tanto, ni la maceración, ni la temperatura, ni el tiempo tienen influencia en los miligramos de caroteno. Aquí indica que solamente hay interacción entre la maceración, la temperatura y el tiempo, pero que todas las demás no tienen interacción. O sea, sí hay una interacción en los resultados de estas tres, pero por sí solas o por situación bilateral, o sea, de dos, pues no tenemos influencia. Más bien, no tenemos interacción ni influencia de los factores solos, ¿vale? Entonces, así es como pues, se realiza la lectura en general. Estos valores P, pues también
nos indican pues si hay diferencias significativas. Principalmente el diagrama de Pareto es lo más visual que hay, pero pues también este valor P y este valor, el valor T y el valor P, pues nos hacen constar que existe o no variaciones significativas, pero principalmente el diagrama de Pareto. Y aquí pues las gráficas de residuos. Estas más que nada no nos sirven para un análisis factorial, o sea, no nos sirven para analizar el, la influencia de los factores, pero nos sirve para entender cómo es el comportamiento de los datos. Entonces, tanto en la gráfica de probabilidad normal, eh, el valor ajustado, el orden y pues el histograma. Entonces, esto nos enseña o nos da a entender cómo se comportan los datos. Y la parte de arriba, pues los factores, ¿vale? Aquí incluso nos da una ecuación, una regresión, que si nosotros sustituimos en donde dice maceración sin temperatura de 40, o sea, si nosotros podemos hacer de alguna forma sustituir los datos aquí, pues podemos llegar a un color delta E aproximado, porque pues es la ecuación de regresión o es una tendencia que se sigue. Pero pues esto no se utiliza, por lo menos en este momento, pues no. Nos da la información del factor, cuántos niveles hay, los valores, etcétera. Y pues esto en general pues sería el diseño factorial. Tanto es la creación, su personalización, la estructuración del diseño factorial y pues un pequeño análisis general de cómo se realizaría.